Son las 3 de la mañana, estás en la dark web, pasas por páginas de drogas, armas y contenido que no aparece en Google. Cuando estás por cerrar la página, de repente, ¿quieres ver algo que nunca olvidarás? ¿Qué lo que? Yo soy Deli y el día de hoy te voy a contar todo lo que se sabe sobre las Red Rooms, desde su procedencia, estafa, torturas e incluso voy a tratar de entrar en una. Pero antes de todo eso, hay que empezar por entender el misterio. Para entender el misterio hay que empezar por lo básico, por eso yo traigo 5 preguntas. La número 1 es, ¿qué es una Red Room? Una Red Room es una sala dentro de la dark web en la cual, a cambio de dinero en Bitcoin, en criptomonedas, puedes ver un streaming de torturas en vivo, bastante cruel. ¿Cuál es el origen de las Red Rooms? El origen de las Red Rooms empezó en Japón. Básicamente se armó un mito que decía que en el internet había una página web que todo el que entraba moría. Yo me imagino a los chicos de 15 años asustados al entrar al navegador. Bueno, voy a abrir Wikipedia, ¿vale? ¿Ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Vamos, que un poco ridículo lo de los japoneses. Después, el mito salió de Japón y llegó a Reddit. De ahí, lo convirtieron en un misterio. De ahí, se convirtió en creepypasta. La siguiente pregunta es, ¿cómo se entra en una Red Room? Se entra por un navegador, específicamente Tor, siempre a máxima seguridad, no vaya a ser que caigas en una estafa, te hackeen y fácilmente tengas que salir corriendo de tu propia casa y allí puedes entrar a un foro, a una invitación o buscar directamente una Red Room y quizás tengas la suerte de encontrar una sala abierta. Quizás, porque la otra posibilidad es encontrar pornografía. La siguiente pregunta es, ¿existen realmente las Red Rooms? Bueno, la realidad es que no lo sé, pero tranquilo. A lo largo del video te responderé esta pregunta porque de momento simplemente estamos buscando lo básico. Pero para entender más todo lo detrás de una Red Room hay que mirar a una persona. Mira, este es Pedro, un exitoso arquitecto de 34 años, de 1,80 de estatura y 78 kilos de peso, ojos verdes, cabello castaños, vamos que un tipazo. Tendría la vida perfecta de no haber ocurrido un accidente automovilístico hace 6 años que se llevó a su esposa y a su hija pequeña al otro mundo. Pedro no creía en Dios, pero cuando se enteró de la noticia en su oficina, mientras dibujaba unos despejados planos en un día de niebla, deseó que el cielo existiera, no por él, por su familia. Pedro luego de ese incidente se convirtió en hedonista, evitar el dolor y perseguir el placer era su vida. Fiestas, drogas, sexo, eran las cosas que Pedro experimentaba con tal de sentir placer, esa sensación que había perdido aquel trágico día, porque la muerte de su familia no solo le dejó un fuerte dolor, también le impidió experimentar felicidad. Ese es el poder del dolor. Te retuerces tanto en él que te impide levantarte, que te impide volver a sentirte vivo, que acaba hasta con el deseo de existir. El dolor corrompe, pero a veces madura. Todo depende de cómo lo afrontes. En este caso, a Pedro el dolor no lo volvió violento, lo convirtió en vacío. Un día soleado, Pedro sentado en su oficina dibujando los planos de una de las obras que iba a realizar, escuchó algo que no debería haber oído. Escuchó a sus superiores, Alberto y Joseph, que hablaban de un mito que había surgido. Hablaban de una Red Room. A Pedro le hizo gracia porque eran adultos hablando de mitos. Sobre todo Joseph, que Pedro detestaba porque se la daba de santo, siendo infiel. Pero a Pedro le llamó la atención algo, el placer con el que mencionaban lo de las Red Rooms. Tenían una expresión de esas que te susurran que están hablando de ti, pero Pedro sabía que no era de él, era de las Red Rooms. Pedro ese día llegó a casa temprano, a eso de las 4 de la tarde, y entró a su cuarto con una sensación de apatía que le recorría desde el más débil mechón hasta la uña encarnada en el pie. Pedro entró a la dark web. No sería la primera vez que lo hacía, en las épocas de Silk Road entró varias veces a comprar drogas, pero esta vez tenía un objetivo diferente. Tor, dark web, entrar, buscar, encontró una Red Room, pagar y nada. Había sido estafado. Pedro pensó en cómo él pudo ser tan idiota de caer en esa trampa. Rápidamente se recostó en la silla, puso sus pies encima del escritorio, le llegó una notificación, pero ignoró el teléfono. En esa pose Pedro pensó, si no existe, ¿por qué tantos quieren verla? Pedro por primera vez en mucho tiempo experimentó curiosidad, pero no quiso terminar de investigar. Pedro descansó, durmió temprano porque el día de mañana sería agitado, y la realidad es que lo fue, pero no por el trabajo.
Ese día era el cumpleaños de la madre de Pedro. A Pedro se le había olvidado porque ya hacía tiempo que no cuenta los días, pero su mamá llamaba a menudo por temor a la soledad de su hijo. Pedro prometió pasar por casa de sus padres luego del trabajo. De camino a la oficina había unas lluvias intensas. Tras firmar unos documentos, visitó a sus padres. Sorpresivamente era una gran fiesta, estaba toda la familia. En casa de sus padres, Pedro entendió que los demás seguían viviendo y él no. Él ya no podía sentir ni la tristeza por no sentir nada, no podía tener ni pena de sí mismo. Pero quizás él sí podía sentir, pero no se lo permitía. Brotó una lágrima sobre su mejilla, pero con un acto de rudeza se golpeó la cara para quitársela. Pedro llegó a casa a eso de las 11 de la noche, se tiró sobre la cama, cerró los ojos para dormir, pero no pudo. Luego pensó que su vacío podía servir para algo. Pensó que las Red Room lo necesitaban. ¿Quién mejor para esa misión que alguien que no podía sentir nada? Pedro tomó la computadora, sacó un lápiz, un cuaderno y dibujó un plan. Estaba tan concentrado que por un segundo pensó que para eso estudió arquitectura, no para subir muros, sino para destruirlos. Al cabo de unos días, Pedro, buscando foros en la dark web, encontró a un usuario, Jair. Jair estuvo dispuesto a montar la página web por un baratísimo precio de $40. Pedro no sabía mucho de programación, así que se quitó ese peso de encima. Tras la creación, Jair le ayudó con el marketing de la página por otros $40. Estaba listo para abrir la primera sala. Así se lo entregó el programador. Pero Pedro duró semanas preparando eso. Parecía que todo iba a salir perfecto, pero le faltaba lo más importante, la víctima. Una mañana, Pedro se levanta, sale a correr, se sienta en los bancos del parque, nota que olvidó el reloj en casa, le pregunta la hora a dos extraños, eran las 10 de la mañana, era algo tarde pero ese día estaba nublado, así que entra en la cafetería para desayunar café con un omelette. Mientras le preparan el desayuno, planeó invitar a su compañero Joseph a una fiesta. Eligió a Joseph porque viendo a Joseph se recuerda a sí mismo, a las veces que le fue infiel a su difunta esposa, sin ella merecerlo. ¿Y es que acaso existe algo que justifique una traición? Al dar el primer bocado, empieza a llover. Mientras come, observa algo extraño. Eran los dos hombres de la mañana, pero esta vez estaban en la mesa delante suya. La mirada de Pedro y ambos hombres se cruzaron por un segundo. Pedro pensó, me están siguiendo. Salió de la cafetería, cogió un taxi y llegó al trabajo. En el trabajo estaban oficiales de policía porque iban a realizar una investigación por un robo. Al parecer, uno de sus compañeros robó un dinero y la policía tenía que descubrir quién era. Pedro inmediatamente pensó que lo tenían vigilado. Más adelante se encuentra con Joseph, lo invita a la fiesta y Joseph acepta sin dudar. Pedro se sorprende pues nunca se llevaron bien. Ese día salió del trabajo sin saber la hora. Y aquel sitio sería donde todo ocurriría. En el transcurso de la preparación, alguien le tocó la puerta. Pedro tomó un cuchillo, se lo guardó en el bolsillo y abrió la puerta. Ah, era Joseph. Traía una sonrisa incómoda y una caja de cervezas en la mano. Joseph le dijo que había discutido con su esposa y que por eso llegó antes a la fiesta. Pedro asintió, porque no habría ninguna fiesta. Dejó pasar a Joseph y cerró la puerta. El cuchillo seguía en su bolsillo, frío, inútil. Joseph habló de banalidades, el clima, el edificio, la lluvia constante de la ciudad, nada fuera de su lugar. La conversación fue normal. Y fue apuñalado por Pedro. Mientras Joseph agonizaba, a Pedro no le dio tiempo a pensar. Joseph murió rápidamente sin saber por qué. Pedro le parecía increíble cómo lo hizo, sin temblar. Pedro ató a Joseph en una silla, se puso una máscara, encendió la cámara y empezó. Los Bigware estaban maravillados. Nadie descubrió que la víctima era un cadáver. Pero a mitad de la sala tocan la puerta. Era la policía. Pedro empieza a tener nervios, pero esto no es malo. Pedro se siente emocionado por primera vez después de mucho tiempo. Está nervioso. Pedro respondió rápido y la policía le preguntó que si Joseph estaba ahí. Pedro les dijo que Joseph nunca pasó por su casa. La policía no tenía orden de registro. Se marcharon.
Pedro continuó con su transmisión. Al volver vio algo que lo asustó. Había dejado el micrófono encendido y se escuchó la conversación con la policía. Pedro entró en pánico y se ocultó en el baño. El corazón le latía pum, pum, pum. Los coches policiales sonaban wiu, wiu. El corazón pum, pum, los coches wiu, wiu. El cuchillo en mano. Pedro salió a la sala, saludó a la cámara y siguió su show. Planeó que lo capturaran en mitad del show. Ese era el mejor clímax para su obra. Ni siquiera Shakespeare logró tanto. Pedro estaba sintiendo demasiadas emociones a la vez, pero estaba sintiendo. Al finalizar se sentó mirando al techo y miró una fotografía de su hija. Sintió asco de sí mismo. Pensó lo que un hombre hace por un poco de placer. Acabar imperios, violar, asesinar, robar. Lo que un hombre hace por un poco de placer. Así llegó el amanecer. Pedro empieza a preguntarse que por qué la policía no había llegado. Miró su computadora y se dio cuenta de algo. Jair lo había estafado. Resulta que nunca hubo tal streaming. Jair lo había estafado con una página de web falsa que simulaba una red room, que simulaba espectadores, pero realmente no existían. Pedro no supo qué sentir, pero supo que sentía. Así que agarró el cuerpo de Joseph, lo metió en el coche, condujo como si nada hubiera ocurrido, lo tiró por un acantilado y mientras lo hacía repetía lo que un hombre hace por un poco de placer. Terminemos la historia de Pedro aquí, porque ahora voy a infiltrarme en una red room. Uno, dos, ya vienen por ti. 3 y 4, cierra la puerta. 5 y 6, agarra el crucifijo. 7 y 8, no duermas aún. 9 y 10, nunca dormirás. Vamos, que no te ibas a creer esto, ¿no? Lo siento por tu morbo, pero las red rooms no existen. Lamentablemente fuiste estafado, igual que Pedro, como miles que también pagaron por ver torturas en vivo. Pero no fuiste estafado al 100%, porque yo no soy como Jair. La verdadera misión de este video es saber por qué nos atrae el oscuro. Quizás en el fondo deseamos violencia. Mírate a ti, vas con tu máscara dándotelas de youtuber, pero ellos no saben que eres esclavo de la lujuria. Que no te importa el amor, ¿sabes? Tú te pareces a alguien, te pareces a Pedro. Cada vez que te veo haciendo actos de lujuria pienso lo que un hombre hace por un poco de placer. No es que esté mal perseguir el placer, incluso el placer es que nos ha traído hasta aquí. Es el motor que ha movido a la humanidad para construir aires acondicionados, autos, comidas deliciosas, etc. El placer es el motor de avance, pero a la vez nos volvemos esclavos del placer. No. No queremos libertad, sino libertinaje. Pero, tranquilo, detente. Te voy a hacer una invitación, pero una invitación de verdad. Te invito a por este rato saborear el dolor y olvidar el placer. Sé el solitario que adora la soledad. No confundas la libertad con escoger tu cárcel favorita. La libertad es no ser esclavo ni del dolor ni del placer. Chico, sé libre. Amor a mis amores. ¡Mua!